Dios es bueno, ¿no, hermanos? Sí, gloria al Señor. Dios es bueno. Hoy en esta noche quería compartir algunas cosas que no pude compartir el domingo en la predicación, cosas que nos ayudarán a entender la Escritura un poquitito más, gloria al Señor. Así que, para los que ya saben, pues tengan paciencia, porque no todos sabemos, ¿verdad? Pero los que apenas están aprendiendo, bueno, estas cosas nos pueden ayudar a añadir conocimiento a lo que sabemos del Señor, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya saben que estamos en el libro de Joel y ya muy pronto lo vamos a terminar. Gloria al Señor, empezaremos algo distinto. Pero lo que estamos viendo en esta noche, hermanos, tiene que ver con el Pentecostés del Espíritu Santo. Amén. El Pentecostés que se dio, o mejor dicho, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la vida de los 120 hermanos que estaban reunidos en el aposento alto. Fue el inicio de algo bastante grandioso, amén. El inicio de lo que el Señor comenzó a hacer, y por supuesto lo ha estado haciendo durante los siglos que han pasado, hermanos. Y en los últimos años se ha acelerado más también el derramamiento del Espíritu Santo en muchos lugares del mundo. Bendito sea el Señor por eso. Estaba oyendo un dato acerca de los hermanos de Irán. Es una iglesia que básicamente, hermanos, no es reconocida. Ellos son personas que se reúnen en lugares desconocidos para alabar al Señor, porque dentro de Irán pues no está permitido tener iglesia cristiana. Es un pueblo musulmán muy devoto al musulmanismo, prohíben todo culto cristiano. Pero dentro de esto hay algo tremendo que el Espíritu Santo está haciendo, es que aunque se ha prohibido que haya cultos cristianos, la gente se reúne a escondidas del gobierno. Gloria al Señor. Tienen una forma de cómo comunicarse e invitar gente. Y la iglesia crece y crece y crece. Uno dijera que el coronavirus está deteniendo al mundo. No, hermanos, hay lugares donde la iglesia está ardiendo en el Espíritu del Señor. Amén. Y por eso, hermanos míos, es triste ver a Estados Unidos, que estamos llenos en un debate ahorita por la política, peleando unos contra otros, cuando deberíamos declamar al Señor que Dios derrame una vez más de su Espíritu sobre esta nación, para que haya, hermanos, avivamiento en las iglesias. Hay iglesias que están en avivamiento, pero gran cantidad de iglesias, hermanos, están adormecidas. Amén. Mientras otros lados del mundo el Señor está haciendo cosas tremendas, ¿verdad? Estaba oyendo que algunos hermanos pastores de Irán tienen que ir hasta Asia para entrenarse, amén, en las cosas del Señor, y volver a Irán para impartir la palabra del Señor. Imagínense, tienen que viajar miles de kilómetros de distancia para prepararse y volver a Irán y seguir compartiendo la palabra del Señor a escondidas. Y Dios está haciendo cosas maravillosas en ese país. El Espíritu Santo se ha estado derramando en muchas personas. Estaba escuchando de cómo alaban al Señor. No se oyen aplausos, no se oyen, hermanos, gritos, pero alaban al Señor de una manera increíble. Amén. Y las iglesias de China, no se diga, hermanos, en las cuevas, en las montañas, donde nadie los mira, reunidos, hermanos, a las 8 de la noche, cuando ya se fue el sol, hermanos, hasta amanecer a veces están reunidos alabando al Señor. Es cosa increíble, porque hay hambre de Dios. Por eso, hermanos míos, quizá aquí en este país necesitamos una buena sacudida. Yo no sé de qué manera va a venir, pero no lo pidamos porque puede llegar muy pronto. Amén. Pero es algo que necesitamos levantarnos en el Señor. Gloria a Dios. A veces la gente, tiene mucho que hacer, pero saben, para alabar a Dios es solamente 2 horas y media, lo más. Amén. Necesitamos hacer el tiempo y esforzarnos, porque el tiempo está cerca. Si no nos encendemos espiritualmente, va a estar difícil. ¿Verdad? De manera que mientras haya avivamiento espiritual en nosotros, hermanos, pase lo que pase, bendito sea el Señor.
Por eso queremos inyectar esto en la vida suya, en la vida de su familia, en la vida de nuestros hijos, que lo podamos inyectar en el nombre del Señor, para que todos y cada uno se envuelvan en las cosas de Dios. Amén. Es importante. Ya a veces los niños crecen y se van y uno dice, ay, ya se fueron, pero que se vayan con el Señor. Amén. Donde quiera que vayan. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, estábamos viendo que en la manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto, en la vida de los 120, causó un tremendo impacto que sacudió al mundo de ese entonces. Hermanos, la iglesia comenzó a avivarse de una manera tan poderosa que, hermanos, el imperio romano básicamente fue sacudido por el poder de Dios. Amén. Y eso es algo que, hermanos, no ha parado, y necesitamos reconocer que, hermanos, el Espíritu Santo es el que abre puertas, el que cierra puertas, el que levanta, el que trae, el que hace todo. Amén. Y nosotros solamente nos prestamos para hacer una parte. Bendito sea el Señor. Así que oramos en esta noche que haya entendimiento en nuestros corazones, hermanos, porque esto es algo tremendo, serio con Dios. Amén. Gloria al Señor. Estábamos viendo en el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Gloria al Señor, donde habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Joel dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjense que Joel ni siquiera idea tiene de lo que está profetizando, porque lo que él está hablando solamente lo poseían los reyes, los sacerdotes, los profetas, pero él está diciendo: esto va a ser derramado sobre toda gente. Imagínense eso. O sea que nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Por eso en el día de Pentecostés todo el mundo se quedó pasmado. Wow, ¿qué está pasando? Y el apóstol Pedro tuvo que usar el libro de Joel para declararles lo que el profeta había dicho que iba a acontecer en los últimos días. Para ellos eran los últimos días, ¿amén? Hay que recordar eso. Entonces significa que Dios está hablando que eso es lo que iba a suceder mucho tiempo después de Joel, pero que iba a tener un cumplimiento tremendo. Ahora, lo que quiero que observemos y aprendamos en esta noche, gloria al Señor, es sobre el Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Amén. Pentecostés. ¿Qué significa? Gloria al Señor. Porque es importante que lo comprendamos en el contexto bíblico, porque hay cositas que nos quiere enseñar el Señor a través de esto. Amén. Pentecostés era una de las 3 fiestas que se celebraban en las tierras judías. ¿Okay? Durante esas fiestas, esas 3 fiestas que se celebraban, no podía faltar un varón judío. Todos tenían que ir a esa fiesta. ¿Okay? Vivieran lejos, vivieran cerca. Así que todos tenían que presentarse en Jerusalén y celebrar la fiesta del Señor 3 veces al año. Eran 3 fiestas distintas. Gloria al Señor. La Pascua, que era una, la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de las cosechas, vamos a mirar eso un poquito más adelante, era la otra, y la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Eran las 3 fiestas que todo varón judío necesitaba presentarse a Jerusalén, porque tenían que celebrarlo todos. La fiesta de la Pascua se extendía por varios días. El Pentecostés eran 2 días, pero no podía faltar un varón. Todos tenían que ir. Amén. En la fiesta de los tabernáculos, todos, incluyendo familias, niños, todos eran incluidos en esa fiesta. Ahora, entonces la fiesta del Pentecostés, hermanos, sucedía 50 días después de la Pascua. ¿Okay? El Pentecostés se daba 50 días después de la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que después de los 50 días, o mejor dicho, después de la Pascua, una vez que el judío entró, o los israelitas entraron a la tierra prometida, tenían que guardar la ley que el Señor les estaba dando en el libro de Éxodo. Ahorita vamos a leer las escrituras. Amén. Pero era cuestión de que entonces la fiesta del Pentecostés estaba relacionado a las cosechas. Cada judío tenía que celebrarlo, lo mismo aquel que tenía como el que no tenía. Tenían que celebrarlo. Amén.
Éxodo capítulo 34 en el verso 22 y 23, el que tenga su Biblia lo va a leer conmigo en esta noche, porque es muy bonito que lo conozcamos, amén. Que conozcamos qué significa, de dónde surgió, por qué lo escuchamos tanto, qué significa Pentecostés, amén. Hoy en esta noche lo estamos viendo aquí, Éxodo 34, verso 22 y 23, gloria al Señor. Si usted tiene su Biblia, no se lo pierda, amén. Ahí lo va a leer conmigo. Gloria a Dios. Dice en el verso 22, 23, gloria al Señor, dice: también celebrarán la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Verso 23. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Les está dando leyes apenas, amén, porque el libro de Éxodo se escribió, amén, durante el transcurso de la salida de Egipto. Una vez que pasaron el monte Sinaí, Dios les estaba dando leyes, pero no tenían tierra todavía. Esta tierra, una vez que se les fuera dado, toda cosecha que se recogía, tenían que llevarlo primero al Señor, amén. Es importante esto, gloria al Señor. Entonces Dios les está diciendo: van a celebrarme esto. Luego también segunda de Crónicas, capítulo 8, gloria al Señor. Vamos a utilizar su Biblia conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 8, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno. Entonces recordemos 3 fiestas importantes, amén, gloria a Dios. Capítulo 8, en el verso 12 y 13. ¿Lo tiene? De entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar que Jehová le había edificado delante del pórtico. Porque esto... Ok, verso 13. Para que se ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Eso es la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Aún una vez que se instituyó el templo de Salomón, esas 3 fiestas tenían que seguirse practicando. Una vez que se establecían los judíos y tenían sus propias casas, sus propias tierras, no podían faltar esas 3 fiestas, eran importantes. Inclusive ya una vez establecidos en la tierra de Palestina, la fiesta de los tabernáculos sucedía que ellos se salían de sus casas y edificaban una casita de puras enramadas. Y Dios los mandaba que se quedasen ahí por una semana. ¿Por qué? Para que no se les olvide que fueron extranjeros en Egipto y que de ahí Dios los sacó. Muchas de las cosas que Dios nos enseña es para que no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Amén. De dónde Dios nos trajo. En ocasiones tendemos a olvidar muy fácilmente de dónde Dios nos sacó, y al rato pues estamos tranquilos de la vida, pero nos hemos brincado un asunto que se nos olvidó de dónde Dios nos trajo. Por eso es muy importante, todo lo que sucede en la Biblia es para recordarle a su pueblo que no olviden qué Dios hizo con ellos. La fiesta de Pentecostés es algo interesante, cómo se va definiendo. También se conocía, esta fiesta también se conocía como la fiesta de las semanas, y ya lo leímos, gloria al Señor, porque su celebración estaba fijado en 7 semanas después de la ofrenda de las gavillas mencionadas en Éxodo capítulo 34, que ya leímos, amén. El día después de la Pascua, o sea, una vez que pasaba la Pascua, al siguiente día, todos los hombres o los trabajadores del campo, campesinos, traían las primeras gavillas del trigo o la cebada delante del Señor. Las primeras gavillas o manojos de trigos, y se lo presentaban a Dios. Eran las primicias, lo primero de la tierra que Dios había producido para Dios. Y eso es algo interesante, hermanos míos, que cuando Dios recibe las primicias de su pueblo, Dios nunca se olvida de bendecir. Amén. Es algo interesante cómo los judíos llevaban a cabo esto, pero era un mandamiento del Señor. ¿Por qué llevaban lo primero?
porque Dios era el que les enviaba lluvia, Dios era el que favorecía las tierras, Dios era el que favorecía los tiempos para poder producir ellos la cosecha. Por eso es que tenían que llevarlo primero a Dios. En ocasiones la gente se queja, ¿por qué tenemos que dar eso? ¿Por qué tenemos que dar aquello? Sin embargo, si vemos todo el proceso de cómo se maneja la naturaleza, es Dios el que provee todas las cosas. Amén. Dios provee todas las cosas. No hay nada que nosotros realmente podamos producir. En una ocasión alguien se estaba quejando, amén, de que en realidad, dice, todo lo que existe fue creado por sí solo, la naturaleza. Y le dice, nosotros en este tiempo podemos crear muchas cosas por nuestras propias iniciativas. Tenemos el conocimiento, la capacidad, la tecnología y podemos producir muchas cosas. Le dice aquel que lo estaba escuchando. Ya que puedes producir tus propias cosas, ¿por qué? Le dice, no te produces tu propio mundo, por tu propio sol, tu propia luna, tu propia lluvia, todo lo demás. Porque eso es algo imposible. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo. Amén. Toda materia prima viene de Dios. O sea que no hay nada que realmente el hombre, hermanos, haya hecho de sí mismo. Todo lo ha sacado de la naturaleza que Dios puso en esta tierra. Amén. Por eso es interesante notar que cuando estos hombres reconocían la grandeza del Señor, le llevaban lo primero a Dios. Porque así Dios bendecía sus vidas, sus tierras. Y hermanos, eso sucedía año tras año. Y si vemos un poquito más adelante, cuando dejaron de hacer esto, entonces empezaron a tener problemas. Es cuando encontramos que Acab tuvo problemas con la lluvia por 3 años y medio. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Elías les dijo, saben que por 3 años y medio no va a llover, y por mi palabra. Se puso serio el profeta. Y por 3 años y medio no hubo lluvia. Por eso, hermanos míos, es importante recordar que todo lo que Dios nos dice en su palabra y nos enseña es con un propósito importante. Amén. Vamos a continuar un poquitito más. Gloria al Señor. Las primeras gavillas o manojos de trigo se presentaban al Señor en el siguiente día de la Pascua. O sea, una vez que pasaba la Pascua, al siguiente día inmediatamente presentaban las gavillas. Se celebraba, amén, la primera cosecha, lo primero de la tierra que producía, lo que ellos llamaban primicias. Bendito sea el Señor. Levítico 23:11. Léalo conmigo porque yo sé que es importante conocer la escritura. Amén. Levítico 23:11. Dice la escritura, aleluya. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis. Vamos a leer desde el verso 10 para que entendamos lo que está diciendo. Amén. 9:10. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo te doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Lo primero para Dios. ¿Okay? Era serio el asunto, ¿verdad? Si usted era campesino y tenía muchas cosas en su tierra que se estaban sembrando, lo primero que se producía era para Dios. ¿Okay? Entonces sigamos leyendo. Dice primicias de vuestra siega. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo se mecerá, o sea, después de la Pascua. Amén. El día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. O sea, toda una ceremonia para, hermanos, entregarle lo primero de la tierra a Dios. Toda una ceremonia. ¿Por qué? Porque era serio el asunto de traerle lo primero a Dios. Amén. Entonces, eso daba inicio los 50 días para el Pentecostés. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre ello. Amén. La fiesta de la semana tomó el nombre de Pentecostés por celebrarse 50 días después de la Pascua. O sea, después de la Pascua se contaban 7 semanas.
49 días, por supuesto, son 50 días, añadiendo un día más, amén, gloria al Señor. 7 semanas. ¿Por qué razón? Porque al final de las 7 semanas se iba a empezar a cosechar todo lo que la tierra había producido de trigo y cebada. Eso era, hermanos, o sea, tenían contadito. Hay una cosa muy curiosa entre la vida de los palestinos o la vida judía en esos tiempos, era que todo estaba medido por la luna, por el tiempo de la luna. Todo estaba medido de una manera perfecta. Días para cegar, días para sembrar, todo. No había nada que se les pasara en alto. En el calendario de ellos todo estaba marcado. ¿Por qué? Porque Dios al principio les señaló lo que tenían que hacer. Amén. Podríamos ir a tantos detalles ahí, pero no lo vamos a hacer, porque no nos vamos a confundir. Pero el asunto es que, bueno, 50 días después de la Pascua, después de presentar las primeras gavillas, a esto se le llama el Pentecostés. Amén. Las primeras gavillas eran conocidas también como las primicias, lo primero de la cosecha del Señor, ya lo mencionamos. También era conocido como la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha. Amén. Por cuanto era el día que terminaba la siega en Palestina, y esto, hermano, y esta cosecha se hacía de esta cosecha, ¿okay? Después de que terminaba la siega, cada persona o cada familia hacía 2 tortas de pan. ¿Para qué? De las cosechas que se recogieron, se hacían 2 tortas de pan, ¿okay? De trigo, y se llevaban al templo del Señor. Leamos esto un poquitito. Éxodo 23, 16. ¿Okay? ¿Por qué se hacía esto? Bueno, léalo conmigo y se va a dar cuenta. Me pareció interesante la manera que se vino a dar Pentecostés. Pero todo esto tuvo que darse para que se diera Pentecostés de esa manera. ¿Okay? Mientras lo descubrimos, ahorita vamos a mirar las razones un poquito más adelante. Cómo es que el Pentecostés cristiano tomó un rumbo distinto. Pero veamos esto. 23, el verso 16. ¿Lo tiene? ¿Verdad? También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en tu campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Amén. En verso 18, no ofrecerás pan leudado, la sangre de tu sacrificio, ni la grosura de tus víctimas. Gloria al Señor. Verso 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Bueno, ahí es otro asunto ya distinto. Bendito sea el Señor. Un pasaje más, Números 28 y 26. Números 28 y 26. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Dice, además del día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestra semana, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Cuando había que presentarse delante del Señor, todo el mundo dejaba de trabajar. Todo el mundo. Especialmente en el día de la celebración de las cosechas, después de las 7 semanas, cuando se presentaban con su torta de pan cada uno al templo, todos tenían que celebrar. Todos, no podía faltar, porque eran 2 días solamente, hermanos, uno para presentar la torta de pan delante del Señor, y los siguientes días era para todos celebrar, todos reunirse. Interesante, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, ¿por qué razón creen que cuando llegó el día de Pentecostés estaban los 120 hermanos reunidos en el aposento alto? Dice la palabra del Señor que había gente de todas partes del mundo en ese tiempo en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque era un día tan importante para ellos que no importa qué tan lejos vivían, tenían que llegar para celebrar el día que el Señor les había dicho. Gloria al Señor. Ahora, continuamos. Bendito sea Dios. Eso es entonces, ¿por qué se le llama la fiesta de la siega o la fiesta de la cosecha? Amén. En ese día se suspendía todo trabajo, como ya lo dijimos, para celebrar la fiesta del Señor. Todo se suspendía. No había nada que tuviera más valor que celebrar la fiesta del Señor. Amén.
Hay algo importante que aprendemos de esto, hermanos míos. Cuando nosotros celebramos al Señor, recordemos una cosa: nada tiene más importancia que celebrar la fiesta del Señor. Amén. Ya sea cualquier día que le dedicamos a Dios. Muchas veces no tenemos la costumbre de que vamos a orar y de repente suena el teléfono y dejamos de orar y contestamos el teléfono. Nada es emergencia. Recuerdes, si en ese momento estamos hablando con el Señor, lo más importante en ese momento es el Señor. ¿Por qué lo demás no es importante? Porque de por sí que hablamos un rato con el Señor, amén, o sea, es tiempo dedicado al Señor. Nada tiene más importancia que el Señor en ese momento. Amén. ¿A usted no le gustaría que Dios fuera una persona como vos, llegara a visitarlo y de repente le sale algo más importante y en vez de quedarse ahí un rato con usted agarra y se va? No nos gustaría eso, ¿verdad? De igual manera, cuando estamos hablando con el Señor, en ese momento, no importa si es media hora, 15 minutos, el tiempo que sea, lo importante es que ese tiempo es para el Señor. O sea, no robarse, no darle importancia a nada más. De repente cuando estamos aquí, por ejemplo, ¿no? Y esto, hermanos, nos ha pasado a todos, que de repente estamos aquí y suena el teléfono y ¡pum!, a contestar el teléfono, nos salimos corriendo por afuera porque pensamos que es muy importante. En realidad, hermanos míos, no hay nada que tenga tanta urgencia realmente, ¿verdad? El domingo que pasamos aquí no es ni siquiera todo el día, son 2 horas. Y esas 2 horas deberíamos dedicárselo con todo el corazón al Señor. ¿Por qué? Porque si va a ser para el Señor, tiene que ser para el Señor y para nadie más. No podemos estar compartiendo el tiempo que le damos al Señor con otras cosas. Recordemos, para ellos era tan en serio el asunto que no importa qué tan lejos tenían que viajar para venir a Jerusalén, hermanos, era el segundo día de celebración. Toda labor se suspendía, todo asunto importante se suspendía porque había que alabar al Señor, había que gozarse delante de Dios. Por eso, hermanos míos, tengamos conciencia de esto, porque créanme que cuando nos presentamos ante el Señor no hay nada más importante. Y a veces parece que a propósito Satanás lo hace cuando estamos queriendo establecer un tiempo para tener una comunión con el Señor. Amén. A veces a propósito. Amén. Usted dijo, este es el día que voy a dedicar al Señor tanto tiempo para leer, para orar. Y en ese día no falta, le llama la comadre, el compadre, el tío, la tía, el vecino que tenía tantos años de no hablar y de repente le dice, oiga, fíjese que necesito ayuda y urgente. ¿Por qué en ese momento? Porque Satanás sabe que vamos a salir corriendo. Por eso es bien importante que una vez que usted se compromete con el Señor, mantenga esa promesa. ¿Por qué? Porque es importante delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. A veces le damos muy poca prioridad al Señor realmente. Amén. A veces uno no le da prioridad al Señor, pero uno le da prioridad a Él como todas las demás cosas. Pero hay que recordar una cosa: Él no es como todas las demás cosas. Dios no. Dios es Dios. Amén. Por eso de repente se nos pasa por alto, ¿no? Se nos va el pie y queremos tratar al Señor como tratamos todas las demás cosas. Así no se funciona. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios me dice que me ama incondicionalmente, Él me ama incondicionalmente. Eso entonces significa que yo también tengo que aprender a corresponderle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, mirando ya esto, entendemos un poquitito por qué Dios les decía que toda labor se tenía que suspender. Les voy a dar las citas para que usted lo busque cuando tenga oportunidad. Levíticos 23, 21, si usted lo está anotando. Números 28, 26, ya lo leímos. Levítico 23, 17 y 20. Gloria al Señor. Deuteronomio 16, 10. Era un día en la que el pueblo estaba, o mejor dicho, se estaba comprometido a dejar todo tipo de compromiso para celebrarle un día al Señor. Amén. Para los judíos, hermanos, Pentecostés también significaban, bueno, ya lo dijimos, 50 días después de haber salido de Egipto.
para los judíos significaba también 50 días después de haber salido de Egipto, cuando Dios les entregó sus leyes en el monte Sinaí. Según la tradición de ellos, eso es lo que pasó 50 días después de que ellos salieron de Egipto. Dios les habló en el monte Sinaí y les entregó sus leyes. Gloria al Señor. Todo eso aconteció en el camino a la tierra prometida. Amén. Entonces uno aprende de esto, porque una vez que se da uno cuenta que después de los 50 días, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Lo primero que hizo en Egipto fue derramar la sangre de un cordero, pintar las puertas para librarlos de la muerte. 50 días después, Dios hace un pacto con ellos en el monte, y este pacto tenía que ser de compromisos. ¿Ok? Eso es lo que significa la ley que Dios les dio. Un pacto, un compromiso entre tú y yo. ¿Ok? Tú me vas a servir, yo te voy a proveer todo lo que necesitas. Yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Era un pacto, un trato entre Dios y los hombres, un trato entre Dios y los judíos, los israelitas. Ahora, ¿qué sucede con el pueblo cristiano? ¿Qué es Pentecostés para el pueblo cristiano? Amén. Es algo que se celebra durante el año del calendario religioso romano. ¿Sabe que los romanos o la iglesia romana tiene toda una ceremonia en su calendario religioso al respecto de eso? Pero lejos está de significar lo que la palabra del Señor enseña. ¿Okay? Lejos está de significar. Amén. ¿Qué significa entonces para nosotros? Bueno, lo mismo que Dios hizo para Israel, lo hizo para nosotros. Para Israel se sacrificó un cordero en cada familia para poder poner la sangre del cordero en sus puertas y librarlos de la muerte. Para el cristiano, Dios derramó la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos de la muerte y de la condenación eterna. Pero no conforme a eso, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, Él derramó de su Santo Espíritu sobre la iglesia, hermanos míos, iniciando una nueva época. ¿Qué significaba eso? Dios estaba haciendo un nuevo pacto con la iglesia, ya no con Israel, sino con su iglesia ahora. Un nuevo pacto. Y Pablo, o quien haya escrito el libro de Hebreos, dice que es un pacto con mejores promesas que lo que recibieron los judíos. Por eso, hermanos míos, Pentecostés, básicamente lo mismo que Dios hizo con su pueblo Israel, lo está haciendo con la iglesia, pero en esta ocasión, en vez de darles el antiguo pacto, es un pacto nuevo que Dios les está dando. El pacto viejo pasó a la historia. ¿Por qué? Porque fue dedicado para un pueblo en cierto y determinado tiempo. Cuando Cristo llega, dice que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era esa la sangre de un cordero terrenal, ya no es por la sangre de un cordero de un año, sino es por la sangre de un hombre que Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios. Cristo derramó su sangre. 50 días después se reafirma el nuevo pacto con el pueblo del Señor por el derramamiento del Espíritu Santo. Es interesante. Gloria al Señor. Hay tantas cosas que podríamos hablar de ahí, porque hay tantas cosas que están ahí dentro, hermano, solo que tiempo nos falta, ¿eh? Pero vamos un poquitito más. Gloria al Señor. Entonces, Pentecostés, pues también significa el descenso del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por primera vez, la humanidad, amén, por primera vez tienen un contacto con algo que nunca antes habían tenido. Antes habían oído del Espíritu Santo y lo habían visto en ciertas personas, porque se testifica en el Antiguo Testamento de cómo Saúl, hermanos, fue llenado por el Espíritu Santo y profetizó como los profetas, pero no era profeta. Amén. De muchas cositas así que la Biblia presenta. La gente tenía conocimiento de eso, pero nunca lo habían presenciado.
Ahí es donde se cumple la palabra del Señor, o sea, la profecía de Joel, cuando digo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. 120 hombres y mujeres fueron los primeros que recibieron, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, por primera vez en la historia. Ahí es algo grandioso que pasa. Ahora, lo más maravilloso de esto que es cuando llegó el Espíritu Santo para quedarse. Amén. Llegó para quedarse, porque mientras la iglesia esté sobre la tierra caminando, el Espíritu Santo va a estar con la iglesia allí. Amén. Por eso, hermanos míos, debemos de considerar seriamente esto, que cuando nosotros estamos sobre esta tierra pasando por cositas terribles o cositas buenas, recordemos una cosa: el Espíritu Santo siempre anda con nosotros todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nunca nos deja. Eso es lo maravilloso que tenemos. La promesa que tenemos ahora es mucho mejor. Antes el Espíritu Santo era temporal en la vida de las personas, pero en este tiempo no. El Espíritu Santo es permanente y constante. Por eso es que hay días que parecen que va a ser un día pero difícil, y gloria al Señor que ese día se torna un día de victoria cuando caminamos con el Espíritu Santo. Amén. Porque Él está con nosotros. Por eso es que no debemos de ignorarlo, hermano, todos los días. Hace un rato estábamos mencionando por qué debemos de tomar la oración en serio cuando vamos a tener una comunión con Dios o un tiempo de oración delante del Señor. ¿Por qué no debemos de tomarlo en serio? Porque el Espíritu Santo está ahí presente. ¿Qué le parece a usted invitar a una persona a su casa e ignorarlo todo el tiempo que está ahí? Cuando menos se da cuenta, agarró y se fue y dice: ¿qué pasó con fulano? Pues ya se fue. Nadie lo atendió, ¿verdad? Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él está ahí con nosotros, pero si no le damos el tiempo, no le damos la oportunidad de que nos enseñe, que nos hable, que nos instruya, porque para eso vino. Amén. Eso es lo que dice el libro de Juan, que Él vino para instruirnos, para enseñarnos, para revelar, para guiarnos, para, hermanos, ayudarnos. Pero si no le damos la oportunidad que lo haga, pues ¿qué va a hacer? Por eso es que de repente no sentimos nada. De repente, ay Señor, yo no siento nada. Ay, y empezamos a revisar, ay, ¿dónde pequé? ¿Dónde pequé? Y comienzan a buscar por todos lados a ver dónde pecó. El mayor pecado fue que ignoraste el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, de repente, hermano, uno está en problemado espiritualmente, no siente nada, no ora y nadie le contesta. Dice: ¿por qué Dios no me contesta? Porque ignoramos la presencia del Espíritu Santo. Él es una persona. Él oye, Él ve, Él escucha, hermanos, Él habla. Por eso necesitamos darle su tiempo. Si queremos que el Señor, hermano, nos trate como niños mimados, hermano, hay que darle su tiempo. Hay que darle su espacio. Pero si no queremos estas cosas, bueno, créame que Él nos va a tratar a lo mejor igual. Nos va a ignorar también. ¿Por qué? Porque de antemano ya lo ignoramos. Amén. Es bonito cuando usted se sube a su carro y: Señor, bueno, ya vamos para el trabajo, Señor. Usted lo está incluyendo. ¿Por qué? Porque Él va con usted. Es más feo decir: bueno, ya voy para el trabajo, Señor, a ver, te quedas en el carro mientras yo trabajo. No. Creo que les conté la historia de un hermano musulmán que apenas se había convertido al Señor, y dice que de repente escuchó la voz. El Señor le habló porque iba a ir para el baño. Le habían dicho en la iglesia que el Espíritu Santo iba a estar con él todo el tiempo. Y entonces dijo: wow, Dios va a estar conmigo. Era algo maravilloso, algo nuevo para él. ¿Eh? Totalmente nuevo. Entonces dice que le dieron ganas de ir al baño, y de repente iba a meterse corriendo al baño, y recordó que le habían dicho que el Espíritu Santo iba a estar con él. Se voltea y le dice: Espíritu Santo, quédate aquí un ratito. Y el Señor le dice: no, donde tú vas yo voy. Donde vamos, Él va. ¿Por qué? Porque está en usted, está en mí. Entonces, cuando ignoramos su presencia, ¿qué es lo que va a suceder?
va a llegar el momento que Él nos va a ignorar también. Y eso es lo que sucede en la vida nuestra. Por eso es que cuando oramos, de repente parecía que estamos en una hielera fría, como que nuestra oración nada más retacha allá arriba. ¿Por qué Dios no me escucha? Porque tanto tiempo lo ignoramos que llega el momento cuando Él dice, bueno, si tú me ignoras, yo te ignoro. ¿Amén? Porque si Él está ahí para enseñarnos, para instruirnos, guiarnos, animarnos, levantarnos, consolarnos, pero no le damos el tiempo y la oportunidad para que lo haga, pues hermanos, ¿de qué manera lo va a hacer? ¿Amén? Por eso es bien importante este asunto. Gloria al Señor. Aleluya. El día que comenzó la siega, gloria al Señor, alabado sea Dios, de las últimas semanas, o sea, de las 7 semanas, la última semana es cuando la siega comienza un día después de la Pascua, cuando traen las primeras gavillas, desde ahí comienza la siega. Tienen 7 semanas para levantar los hermanos la cosecha, y en el último día de los 50 días, o sea, en el día de Pentecostés, hermanos, se trae la torta de pan nuevo, la harina nueva, para ofrecérsela al Señor. Amén. Era la fiesta tremenda que se tenía que celebrar. Ahora, ¿qué sucedió después del derramamiento del Espíritu Santo? La palabra del Señor dice que 3,000 personas se convirtieron en ese día para la gloria de Dios. Las primicias para el Señor. Amén. Las primeras almas se dieron para Dios cuando el Espíritu Santo obró en la vida de 120. Pero por la señal que vieron en los 120, todos comenzaron a preguntarse, ¿qué es esto? Algunos pensaban que los discípulos estaban borrachos. Y fue cuando Pedro les dijo, espérense un momento, no estamos borrachos como ustedes se suponen. Apenas son las 9 de la mañana, ¿qué les pasa? Esto es lo que el profeta Joel dijo, que en los postreros días iba a derramar de su espíritu. Día de Pentecostés. En ese día el Espíritu Santo se derramó. El día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor. El Espíritu Santo se derramó. La misma fiesta que celebraban los judíos para las cosechas, ahora se celebraba, hermanos, pero ya con mucha gente más distinta. Las cosas eran más distintas, pero en ese mismo día se derrama el Espíritu Santo. 3,000 almas vienen al Señor, la primera cosecha. Las primicias. Después de ahí comenzaron 5,000, 10,000 y comenzó a crecer la iglesia para la gloria del Señor. La cosecha comenzó. Ahora entendamos eso. Se dieron las primicias al principio, pero a la iglesia Dios le ha dado 2,000 años para que se dé la cosecha. Todos los días se celebra una cosecha. Recordemos, este es el tiempo de la gracia para los gentiles. Amén. Es para el tiempo de la gracia para la iglesia gentil, la iglesia del Señor. Hermanos, son 2,000 años. Ya Dios, hermanos, como que sacó el calendario judío de ahí. Porque ese es el tiempo de los gentiles. Y Dios le concedió a los gentiles que también hay en gracia delante del Señor. Por eso, hermanos míos, la cosecha se está dando día tras día tras día. Por eso en Irán están convirtiéndose al Señor como pan caliente, bendito sea Dios. En China, hermanos, se están convirtiendo, gloria al Señor. Hermanos, no dudo que Corea del Norte también ya haya almas para el Señor, bendito sea Dios, porque Dios por todos lados tiene las manos metidas, bendito sea el Señor. Pero ahí, hermanos, la cosecha no ha parado. Amén. Gloria al Señor. Ojalá que nosotros seamos parte de esa cosecha. Amén. Que participemos en la cosecha. Bendito sea Dios. Pentecostés, entonces, la salida de Egipto para el mundo, es para los creyentes algo que viene a darse ahora, hermanos, después de la muerte y la resurrección del Señor. 50 días es un nuevo comienzo donde Dios hace un pacto con nosotros. Un pacto distinto. Gloria al Señor. Es un pacto que, hermanos, totalmente distinto a lo que Dios había hecho con Israel. Gloria al Señor. Para el judío, según la tradición, los 50 días, como ya dijimos, era el tiempo que recorrieron después de Egipto hasta el monte Sinaí. Pero cuando llegaron al monte Sinaí, Dios les entrega sus leyes. En el libro de, déjenme buscarlo, aquí lo tengo, en el libro de Hebreos, capítulo 9, creo que es. Gloria al Señor.
Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. ¿Sabe qué? Perdí la cita, gloria al Señor. Pero ahí nos habla acerca cuando Dios, amén, hizo la obra a través de Cristo Jesús, que a través de ese creó un nuevo pacto para los hijos del Señor. Amén. Ese nuevo pacto, hermanos, ahora tiene mejores promesas para nosotros. Por eso ahora que servimos al Señor debemos de comprender que si los judíos tuvieron algo glorioso, la iglesia del Señor tiene algo mucho más glorioso todavía. Eso es algo que no debemos jamás de olvidar. En ocasiones menospreciamos lo que tenemos, ¿sabe? En ocasiones pensamos que, ay, si yo hubiera vivido en los tiempos judíos. No, usted vive en un tiempo más glorioso que lo que vivieron los judíos. Amén. A muchas ocasiones los judaizantes trataban de conseguir gente que si era cristiana se volvieran al judaísmo. Fue cuando Pablo les dijo, no, señores, lo que tenemos ahora es mucho mejor que lo que yo tenía cuando estaba allá. ¿Qué andamos buscando allá? De manera pues que lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús es completamente nuevo y maravilloso. De manera que no podemos de ninguna manera menospreciar lo que el Señor nos ha dado. Pentecostés entonces significa, hermanos míos, un nuevo pacto que Dios hace con su iglesia, con muchas mejores promesas para que nosotros podamos servir al Señor en espíritu y en verdad. Que no perdamos de vista que lo que Cristo Jesús nos ha dado es más grande que lo que hayamos podido conocer jamás en la vida. Esto es grandioso. Por eso, hermanos míos, cada uno de nosotros, volviendo a lo que estábamos hablando hace un ratito, ahora que tenemos la oportunidad de entrar ante el trono de la gracia del Señor, gloria al Señor, porque es lo que Cristo hizo, abrir el espacio para que pudiéramos entrar ante el trono de la gracia del Señor, es un acceso que no podemos pasar por alto. Imagínense, en los tiempos antiguos, nadie podía entrar en el lugar santísimo que simbolizaba la presencia de Dios. Nadie, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero cuando Cristo entró al cielo, dice que abrió las puertas de par en par para que todos nosotros podamos tener acceso al Padre. Por eso es que de repente cuando no entramos ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Entienden lo que estamos hablando? Amén. Cuando ignoramos lo que Dios ha hecho, ¿qué estamos haciendo? Estamos menospreciando lo que el Señor nos ha dado. El acceso al trono de la gracia. Por eso, hermanos míos, cada vez que tengamos la oportunidad, estando en casa, estando en el trabajo, de camino hacia algún sitio, hermanos, no perdamos la oportunidad de darle gloria, gracias al Señor, alabanza al Señor. No perdamos la oportunidad, porque es un precioso saber que tenemos esas puertas abiertas para entrar ante la presencia de Dios a cualquier hora. No perdamos de vista eso. Amén. Eso es lo que incluye el nuevo pacto, que tenemos acceso a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier instante, bajo cualquier circunstancia. Hermanos, en esta noche solo lo que quería dejarles en la mente es que hoy gozamos de un privilegio más grande que cualquier otro privilegio que hayan gozado los judíos en el Antiguo Testamento. Eso es un privilegio enorme, hermanos. Ojalá que lo que estemos escuchando en esta noche nos sirva para tomar las cosas mucho más profundamente en nuestro corazón y decir, pero voy a esforzar un poquitito más. Voy a hacer lo mejor que puedo cada día, porque sé que mi Señor está conmigo. Él me escucha, Él me ve todos los días. Él quiere que yo tenga comunión con Él. Él quiere que me levante y haga lo que debo de hacer para la gloria de su nombre. Créanme que lo que nosotros tenemos, mucha gente lo desea tener, no sabe cómo. Ojalá que nosotros seamos el medio para que ellos lo puedan conseguir. Amén. Así que en el nombre del Señor, hermano, esta es la enseñanza de esta noche. Espero con todo el corazón poder traer algo
algo en sus mentes y en sus corazones que nos sirva para edificarnos en el nombre del Señor. ¿Le parece si nos ponemos de pie en esta noche y oramos? Amén. Digámosle al Señor: Señor, ahora que conozco que tú has abierto puertas grandiosas para mí, ayúdame, Señor, que yo pueda entrar ante tu presencia todos los días. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que entremos a su presencia, que entremos ante Él, para que Él sea glorificado y Él se manifieste en nuestra vida y nosotros lo conozcamos, que Él es real, completamente real. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, antes de retirarnos a casa, Señor, queremos pedir perdón, Señor, de las veces que te hemos ignorado, Padre mío. Yo no sé si mis hermanos no lo han hecho alguna vez, pero de igual manera en esta noche queremos pedir perdón porque de repente ignoramos tu presencia en nuestras vidas. Nos ocupamos de tantas cosas y se nos olvida que lo que tú has hecho por nosotros es tan grande que de ninguna manera se puede, Señor, conseguir algo que pueda reemplazar lo que tú has hecho a nuestro favor. Por eso oramos en esta noche pidiéndote, Señor, que esa misericordia que se ha derramado, Dios mío, abra nuestros ojos y nos enseñe, nos guíe, nos ilumine, para que podamos hacer lo que tú nos pides que hagamos. Ahora que tenemos este hermoso privilegio de poder, Padre mío, ser miembros de tu reino, miembros de tu familia, poder entrar ante tu presencia en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, no podemos pasar por alto, Señor, que deseamos en nuestro corazón que tú seas toda nuestra vida cotidianamente, constantemente. Oro en esta noche, Padre mío, ilumina la mente y el corazón de cada uno de nuestros hermanos, los jóvenes, los niños, Padre, para que podamos realmente entrar ante tu presencia, Padre mío, así como tú lo quieres. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ilumina, que nos enseña, Dios. Padre, síguenos hablando, síguenos enseñando, porque estamos esperando el precioso venir de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero necesitamos estar alertas y despiertos, Señor. Así que gracias, Padre, por tu palabra que siempre nos habla. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.